Dios, traigo la poesía de las huellas. ¿Para honra y quién? ¿Y gloria? Dice así: una noche en sueños vi que con Jesús caminaba como amigos conversando junto a la orilla del mar. Soñé mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando, mientras junto a Jesús caminaba como amigos conversando. Miraba atento esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé y sentí gran desconsuelo. Observé que algunas veces, al reparar en las huellas, en vez de ver dos pares, veía tan solo un par de ellas. Y observaba también yo que aquel solo par de huellas se advertían mayormente en mis noches sin estrellas, en las horas de mi vida llenas de angustia y tristeza, cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza. Señor, que tú no me has prometido que en mis horas de aflicción siempre estarías conmigo, pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el sufrir, veo tan solo un par de huellas. ¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? Y el Señor me contestó con ternura y comprensión: escucha muy bien, hijo mío, yo comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré, y en tus horas de aflicción siempre a tu lado estaré para mostrarte mi amor. Mas si ves solo dos huellas en la arena al caminar y no ves las otras dos que se debieran notar, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas de tus pisadas, porque te llevo en mis brazos. Amén. Ahora vamos a invitar a nuestra invitada especial. ¿Cuántos conocen a nuestra hermana Elizabeth? Ya nos ha predicado en nuestra iglesia. Un día nos vino a dar un laboratorio. ¿Cuántos se acuerdan del laboratorio que nos dio? Sea bienvenida, hermanita. Vamos a hacer una oración. Sabemos que el Espíritu de Dios está acá. Vamos a seguir orando. Gracias te damos, bendito Padre, por habernos traído, Señor, a nuestra hermana Elizabeth. Te rogamos humildemente, oh Señor, que pongas en nuestros corazones abiertos para poder escuchar tu santa palabra que o traes por medio de nuestra hermana Elizabeth. Úngela pues con tu presencia, con tu Santo Espíritu, y dale las palabras, Señor, para que este pueblo salga reconfortado. Gracias, bendito Padre, por tantas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanita, su tiempo. Muchas gracias, hermano Romeo, y también quiero dar las gracias a todos ustedes, hermanos, por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta mañana. Saben que es un reto siempre predicar al pueblo de Dios, porque ¿qué sucede? El pueblo de Dios está en una posición en que cualquier tema que se discuta aquí, si no ha pasado por las mentes de ustedes, si ya anteriormente no han escuchado un sermón al respecto, pues lo han leído por aquí, lo han mirado en el internet, de modo que es un poquito difícil, y quiero serles muy honesta, hermanos. De vez en cuando siento maripositas en el estómago cuando tengo que dirigirme a mis hermanos, porque
bueno, como tienen tanto conocimiento, yo me siento así pequeñita, pero de todas maneras vamos a hacer un pequeño análisis porque yo no predico sermones, no soy teóloga, no soy predicadora, sino que soy ahí profesional de la salud, para honra y gloria de Dios. Vamos a tener una pequeña discusión acerca del rencor. El rencor, que es una emoción tan negativa y que desde el principio del tiempo, o antes que el tiempo existiera, ya en el cielo, pues Lucifer, sabemos lo que pasó, la historia, todo lo que sucedió con él, y aquello fue por rencor y por odio. De modo que, hermanos, antes de abrir la palabra de Dios, quisiéramos tener una oración, de modo que inclinemos nuestros rostros. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Nuevamente te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me das de dirigirme a mis hermanos. Pido, Padre Santo, que en esta mañana las palabras que se digan sean las que tú quieres, no las que tenga yo tal vez en mi mente, sino las que mis hermanos deben escuchar para edificación espiritual y para tener una salud más plena. Pedimos estos favores en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchos de nosotros, hermanos, estamos acostumbrados a pensar que nuestras emociones son meramente emociones que viven aquí en nuestra cabecita y que no tienen que ver con más nada. En esta mañana vamos, hermanos, a discutir un poquito de cómo esas emociones que nosotros pensamos que no tienen que ver nada, pues afectan firme y fuertemente nuestra salud. Vamos pues a nuestra lectura bíblica, Mateo 6:12. Mateo capítulo 6, versículo 12. Y no sé si, pues hermano, yo cometí un pequeño error, no sé si tenemos el PowerPoint o no tenemos. Bueno, no tenemos PowerPoint, entonces vamos a tratar de explicarlo. Y como ya hemos pues invocado la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a iluminar, a visualizar esas cositas que traía yo en el PowerPoint, pero que no vamos a poder presentar. Entonces leemos de la siguiente manera, Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, muchas cosas el Señor Jesucristo dijo, y muchos parámetros de conducta nos dejó a cada uno de nosotros. Y muchísimos, no todos, muchísimos de estos parámetros están incluidos acá en la palabra de Dios. Entonces, acá en el versículo 12 de Mateo 6, se enfatiza el perdón. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De modo que si nosotros perdonamos nuestras deudas, Dios nos perdona a nosotros. Y aunque nosotros no perdonemos, pues Dios nos perdona también, hermanos. De modo que, dicho esto, vamos entonces a pasar a Génesis 3. Génesis, el capítulo 3, donde vamos a ver cuál fue el origen de todas las emociones negativas en el ser humano. Ya habían emociones negativas en el cielo, porque ahí vuelvo y les repito, hermanos, el caso de Lucifer. ¿Qué sucedió con él? Sabemos que el odio lo invadió y bueno, sucedieron muchas cosas. Génesis capítulo 3, versículo 5. El primer engaño que se le hizo a cualquier ser humano. La serpiente le dice a Eva, más sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. La serpiente se refería al árbol del conocimiento del bien y del mal, que Adán y Eva habían recibido pues la orden explícita de Dios de no incurrir en el error de comer de ese árbol, porque sus ojos iban a ser abiertos a muchas cosas que ellos no iban a querer que sus ojos fueran abiertos, por ponérselo a ustedes en lenguaje coloquial. Entonces vamos a volver a la realidad del siglo XXI y quiero hacerle a todos algunas preguntas. Las preguntas no son para contestar en voz alta, sino que son para contestar acá dentro de nuestras mentes. Bueno, ¿alguno de ustedes ha sido decepcionado en la vida? La contestación es mental. Sí. ¿Alguno de nosotros hemos sido pues maltratados por algún familiar cercano? Algunos de nosotros durante la adolescencia hemos sido pues ridiculizados por algún familiar, por un amigo, por un maestro que tenía poco tacto en nuestra escuela. Todas esas son situaciones con las que, si no las hemos sufrido, somos familiares con ellas.
Nos ha decepcionado un hijo, nos ha decepcionado un hermano, hemos sido maltratados por nuestro jefe. Son situaciones muy reales. Todos y cada uno de nosotros en alguna ocasión hemos vivido esto. Aún desde niños, hermanos, desde pequeñitos estamos sufriendo decepciones. Entonces, vamos a ver una decepción que en la Biblia provocó el primer homicidio. Pues lo saben todos, el caso de Caín y Abel. Génesis capítulo 4, los versículos del 13 en adelante. Capítulo 4 de Génesis, versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del trabajo de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a su ofrenda y a la ofrenda suya. Y ensañándose Caín en gran manera, decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Miren una cosa, con esta última frase del versículo 7, que Dios le dice a Caín: a ti será tu deseo y tú te enseñorearás sobre él. Eso fue a pesar de que Dios había rechazado la ofrenda de Caín. Dios le estaba dando sus derechos de primogenitura. Sabemos que en la antigüedad el primogénito era el hijo que más heredaba. Por ejemplo, un rey, su primogénito heredaba el trono. Pues un señor que tenía una finca muy grande, con muchas vacas, mucho ganado, muchos plantíos, muchas cosas hermosas en su finca, pues al momento de partir la herencia, al mayor le tocaba pues la mitad o un poquito más por haber sido el mayor. Pero aún Dios no haber aceptado la ofrenda de Caín, ¿qué sucedía? Dios seguía reconociéndolo en su misericordia como el primogénito. Y según, hermanos, la tradición judía, miren lo que sucedió con la ofrenda de Caín. No es que la calidad era poca, la cantidad fue poca. Según la tradición judía, la cantidad de la ofrenda de Caín fue poca. ¿Qué sucede? Abel, por otra parte, pues llevó lo mejor de sus ovejas, y precisamente sacrificios de animales era que Dios pedía. Dios nunca estipuló en su palabra y en sus órdenes que Caín debería traer del fruto de la tierra, sino de animales como corderos, vacas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucedió con Caín? Caín en su arrogancia pensó: bueno, yo le llevo a Dios estas 3 manzanas, que son unas manzanitas. Estoy hablando pues lo que tal vez hubiese dicho: estas manzanitas aquí, con esto Dios se va a conformar. Pues hermanos, Dios no se conformó, fue muy poca la ofrenda. Pero ¿qué sucedió? Este muchacho comete este error. Su hermano, el hermano menor, hace todo lo que Dios quiere. Pero ¿qué sucede con ellos? Vamos a seguir leyendo. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. El primer homicidio que vio la humanidad. ¿A qué se debió este homicidio, hermanos? Envidia. ¿Qué había en el corazón de Caín? Envidia. Envidia, rencor. Entonces, hay una cosa que debemos poner clara antes de seguir adelante, hermanos. Vamos a darle 2 definiciones muy importantes. ¿Qué cosa es el odio y qué cosa es el rencor? El odio, eso sí lo voy a leer, porque quiero que ustedes que entendamos bien esta definición. El odio es una aversión o repugnancia violenta hacia una persona, cosa o situación, que en muchos casos es una emoción transitoria. Y esta es la parte que quiero enfatizar. El odio en muchas ocasiones es una emoción transitoria, que si bien hoy sentimos este rechazo, mañana podemos reflexionar y superarnos. Pero ¿qué sucede con el rencor? Rencor es resentimiento que persiste con el tiempo. Resentimiento que persiste con el tiempo. Y el rencor también es odio incurable. Oiga las definiciones que da el diccionario. Mientras que el odio es una emoción transitoria. ¿Qué sucede? El rencor es incurable.
es incurable. Pero ¿qué sucede con nosotros? Aunque sintamos rencor en este momento o tal vez más adelante, tenemos siempre un recurso que es maravillosamente fuerte. El recurso vive en el cielo y se llama Dios. Se llama también la sangre de Cristo. Cristo es Dios, se hizo carne y murió por nosotros. Entonces, siguiendo adelante con este pequeño análisis de lo que es el rencor, volviendo al caso de Caín y Abel. Caín era el hermano mayor. Sí, él era el hermano mayor. Era él, pues, tal vez cuando Caín nació, Adán y Eva pensaron, bueno, tal vez este es el Mesías que Dios nos prometió. Tal vez esta es la persona que el cielo va a usar para redimirnos del pecado, porque fue el primogénito de la primera pareja. Entonces, pues luego nace Abel, el segundo hijo. Caín tenía un puesto de confianza en la casa de su padre. Caín pues gozaba de todo el amor de su padre. Tal vez no lo amaba más que a los otros hermanos, pero tenía un poco de más responsabilidad, porque sabemos que el hijo mayor siempre tiene un poquito más de responsabilidad que los otros niños. Y lo digo en el caso mío, hermanos, porque yo soy la primogénita en mi hogar. Entonces sobre mí muchas veces se vertieron, pues, ¿qué les digo? Responsabilidades y expectativas que yo realmente no hubiese querido, pero pues estaban ahí y hubo que afrontarlas. De modo que este joven Caín, al ver que su hermano, la ofrenda de su hermano fue aceptada, dijo, ay caramba, pero como yo, que soy el mayor, que tengo más responsabilidad, lo cuidé a él cuando estaba pequeñito, entonces ahora viene Dios, la ofrenda de la prueba y la mía no está aprobada. Entonces, este resentimiento causó el primer homicidio de la historia, y a consecuencia de este homicidio vinieron otras cositas. ¿Qué sucedía? Se sabe que en aquellos tiempos las personas pues vivían con su familia. Por ejemplo, aquí vive una familia, acá vive otra familia. Pero cuando este chico mata a su propio hermano, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que irse de la casa de su padre. ¿Y qué sucedió con Dios? ¿Qué le puso Dios en la frente? Una marca. Dice mucha gente que esto es una cosa simbólica, pero no, hermanos, parece que la marca era real. Escuchando, y ustedes me perdonan, voy a volver a citar la tradición judía. Tenemos nosotros el espíritu de profecía. Al consultar el espíritu de profecía, pues realmente el espíritu de profecía no me aclaró si la marca fue literal o simbólica. Pero parece ser, hermano, que esa marca fue literal. La marca fue una cosa real que Dios puso en la frente, dice la Biblia, en la frente de Caín. Entonces cada vez que este joven, años después que él cometió el homicidio, él estaba tratando de rehacer su vida, lo veían por allí, una persona que nunca lo había visto, con la frente marcada. Ay, pero ¿qué habrá sucedido con esa persona que tiene esa marca en la frente? Recordemos, hermanos, que los antediluvianos eran personas acabaditos de salir de las manos de Dios. Por lo tanto, físicamente eran bellos. Y eso de tal vez una cicatriz aquí y allí, a nosotros no nos hace mutar. Estamos acostumbrados a las cicatrices, a las marcas en el cuerpo. 5,000, 6,000 años de herencia pecaminosa, hermano, nos han convertido en personas, ¿cómo les digo? Casi destituidos de la gracia de Dios. Pero en aquel tiempo no era así. Aunque los antediluvianos habían incurrido en prácticas y pecados terribles delante de los ojos de Dios, físicamente eran preciosos y no tenían ningún tipo de defectos. Entonces, esta persona hubo esa marca en la frente, donde quiera que llegaba causaba un estigma. Entonces, hermano, y la familia de Caín, los padres, los hermanos menores, Adán, Eva, mirar ese homicidio en la familia, el primer homicidio de la humanidad, la primera familia que se creó en la tierra, fue también la víctima del primer homicidio. Bueno, entonces quiero llegar a una cosa. Miren lo que sucede. El enemigo estaba envuelto en todo esto. El enemigo, miren lo que sucede. Yo tengo una pequeña teoría, no sé si realmente sea cierta. Miren qué sucedió en el cielo. Cuando Dios estaba haciendo los planes para crear los seres humanos, Lucifer no fue parte de sus planes. Los planes lo estaban haciendo Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Como Lucifer tenía acceso a todas las cosas, pues de vez en cuando él tal vez escuchó una que otra conversación. Entonces pudo él, en tanta sabiduría
sabiduría que Dios le concedió, pues, como dicen los americanos, figure out, pues poder descifrar algunas cosas en la naturaleza del ser humano. Entonces, al descifrar esas cosas en la naturaleza del ser humano, sabía la serpiente que el resentimiento es el pecado, uno de los pecados más terribles delante de los ojos de Dios. ¿Y qué sucede con el resentimiento? ¿Podemos ver el resentimiento? ¿Lo vemos o no lo vemos? No, no lo podemos ver. Entonces es un odio que nos carcome. ¿Y dónde empieza ese odio? Ese odio comienza cuando percibimos una emoción o una situación que no nos gusta. El ser humano tiene una máquina, no podemos llamar máquina, una creación divina que se llama cerebro. El cerebro está encapsulado dentro de los huesos de la cabeza. Y por el cerebro tener estar tan bien protegido por los huesos de la cara y la cabeza, hermano, los científicos, hay partes del cerebro que no han podido descifrar para qué sirve. Porque les voy a poner un ejemplo, muchos órganos como el hígado, cuando son sacados del cuerpo, pueden llegar al laboratorio y pues hacer pruebas, mire el hígado esto, el hígado aquello, pero ¿qué sucede con el cerebro? 2 minutos después que las neuronas del cerebro no tienen oxígeno, ya el tejido cerebral no es un buen candidato para hacer ningún tipo de estudio. Para poder estudiar el cerebro y fuera de la cabeza humana, mientras el humano está vivo, es extremadamente difícil. Y quiero, hermanos, bueno, pena que no tenemos el PowerPoint, pero lo traía ahí en una lámina. Tenemos en nuestro cerebro un área que se llama el lóbulo temporal. El lóbulo temporal está aquí detrás de los oídos. ¿Qué sucede? En ese lóbulo temporal las células están casi siempre tranquilitas. Esa es la parte del cerebro que menos trabaja. El lóbulo temporal que está detrás de los oídos. Entonces tenemos 2 lóbulos temporales, uno a la izquierda, uno a la derecha. Bien, hasta ahí está bien. Entonces miren, hermanos, ese lóbulo temporal sirve para la audición. Gracias. Me estaba haciendo falta la agüita. Muchas gracias. Ay, ese niño se parece a un sobrinito que yo tengo, se llama Abraham. Abraham es ese mismo color y un poquito más alto. Ay, disculpen, hermanos, estamos entre familia. Pues bien, hermanos, este lóbulo temporal funciona poco según los científicos. Dicen que es el lóbulo de la audición, pero los sábados las células del lóbulo temporal, las neuronas del lóbulo temporal están bien activas, pero no a las personas que estén allá lavando los carros y estén en una fila en el banco para cambiar un cheque. Las personas que están en la iglesia estudiando la palabra de Dios. Entonces miren, ese lóbulo temporal está conectado a otro sistema que está dentro del cerebro, que se llama el sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras que procesan las emociones en el ser humano. Eso se encuentra exactamente en el centro del cerebro. Pena que no lo podemos visualizar. Exactamente en el centro del cerebro, en el sistema límbico, es donde el ser humano procesa el odio, el rencor, la venganza. Y en un lugar también del sistema límbico que se llama amígdala cerebral, es donde el ser humano procesa el amor. Ahí en el amígdala cerebral es la estructura del cerebro que se enamora y que le manda los mensajes a todos los otros órganos para que haya maripositas en el estómago, la presión arterial suba, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a seguir con el sistema límbico. El sistema límbico sabía muy bien el enemigo mucho antes que el hombre se creara, que si se apoderaba del sistema límbico en el ser humano, pues ya, me apodero de las emociones, pues tengo todo, especialmente del rencor y el odio, porque bien sabe él que con rencor y odio no vamos a entrar al cielo, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, bien, ya sabemos, hermanos, miren, el cerebro es un órgano que empieza a funcionar en la 5ª semana de vida intrauterina. Es decir, un bebecito que tiene 5 semanas de haber sido concebido, que todavía no es un bebé, sino que es un embrión del tamaño de una lenteja. Un embrioncito del tamaño de una lenteja ya tiene un cerebro que está funcionando formalmente.
a partir de la 6ª semana de vida intrauterina, ya el embrión está un poquitito más grandecito que una lenteja. ¿Qué sucede? Cuando llega la 5ª semana de vida intrauterina, ya el embrión pues tiene en su repertorio un montón de funciones sofisticadas y complicadísimas, como mover los dedos, como mover las cabecitas. Todavía no tiene cabecita, pero el precursor de la cabeza, una cabeza precursora de la cabeza que va a tener al final de los 9 meses, ya puede moverse completamente. Y esta etapa es tan importante porque es la etapa que los científicos denominan como organogénesis. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque la mayoría de nuestros odios, nuestros rencores, nuestras enfermedades, mucho de lo que nosotros somos hoy comienza en esa etapa. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, digamos a la joven X, una situación trágica, pues por ahí en una calle trágicamente es violada. Y meses después, a semanas después, se da cuenta que está embarazada. Y habemos muchas mujeres que no creemos bajo ninguna circunstancia en el aborto. En esos casos, en casos de violación, pues siempre los médicos recomiendan el aborto. Como mujer yo no recomiendo el aborto aunque haya sido una violación, como cristiana, porque una vez que cae una vida en el vientre de una mujer, esa vida debe ser llevada hasta término, el embarazo debe llevar hasta término, no importa la circunstancia en que haya sido concebido este embarazo. Pues bien, a esta chica pues trágicamente le sucedió lo que le sucedió. A pocas semanas pasan, se da cuenta que está embarazada, decide ella pues no deshacerse de esa criatura, porque nosotros no tenemos que deshacernos de las criaturas que caen dentro de nosotras, sino que son un don de Dios. Los hijos son herencia de Dios, aunque hayan sido producto de violación. Pues bien, tiene su bebé, lo cría, todo lo otro. Cuando crece, vamos a poner que es una niña, porque muchas cosas nos suceden a nosotras las mujeres, que somos la mitad de la población del mundo y las madres de la otra mitad. Somos importantes, ¿sí o no? Si no hay mujeres, se acabó la humanidad, porque ¿quiénes son que traemos los bebés al mundo? No somos nosotras. Bueno, si no hubiésemos estado más, ninguno de nosotros estuviera por acá. Pues bien, seguimos con nuestra historia. Esta muchacha tuvo su bebé, la bebé crece, pues tiene una vida más o menos normal. Pero ¿qué sucede? Desde el vientre, esta niña percibió que no era una niña querida, percibió que su madre no la deseaba, aunque la madre, después de haber nacido, la madre nunca le dijo, mira, tú fuiste producto de esto que me pasó. La madre nunca se lo dijo. ¿Saben qué? Ella lo sabe. En su subconsciente de ella se grabó esto. Y eso después, años después en la vida, va a tener consecuencias. ¿Qué sucede con las personas que guardan rencor? Miren, hermano, ustedes conocen las enfermedades que le llaman autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, mi cuerpo se está destruyendo a sí mismo. Una enfermedad autoinmune bastante común es esclerosis múltiple, lupus eritematoso, una de las más conocidas es artritis, pero la artritis tiene otros factores como factores de riesgo, otros factores que motivan la artritis, pero es una enfermedad autoinmune por definición. Y así hay otras, hermanos, que en estos tiempos son diagnosticadas especialmente en mujeres. Vamos a tomar, por ejemplo, el lupus eritematoso. El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune, como les dije. De cada 5 pacientes, uno solo es hombre, hay 4 mujeres. Con eso lo que queremos decir que el 80% de las personas que sufren de lupus son mujeres. ¿Y por qué sufren las personas de enfermedades autoinmunes? Todas comienzan en la infancia, la mayoría comienzan durante el embarazo de nuestras madres, que muchos de nosotros, bueno, me incluyo yo, pero yo sé que no soy, muchos de nosotros no fuimos de embarazo planeado. Cuando la madre se da cuenta que está embarazada, wow, ¿qué voy a hacer ahora? Mira, no tenemos plata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede?
Todo eso, hermanos, el bebé lo percibe, la bebé lo percibe. Aunque nunca le digamos a nuestros hijos las cosas que pensamos durante el embarazo, pues ellos lo perciben. Todo queda en el subconsciente y el ser humano tiene varias, ¿cómo les digo? Varias cosas que nos hacen a nosotros superiores a los animales. Primeramente, somos las criaturas por las que Cristo murió. Y segundo, el ser humano tiene dos planos, el plano consciente, el plano inconsciente. ¿Qué sucede con el plano consciente? El plano consciente es, por ejemplo, aquí, yo estoy mirando que estoy aquí en este púlpito, que este material se llama acrílico, es transparente. Bueno, eso es mi consciente, los estoy mirando a ustedes, pero que detrás de mí tengo un subconsciente enorme que arrastra conmigo todas las enfermedades pensamientos que tuvo mi madre, pensamientos que he tenido yo, experiencias traumáticas que he tenido en la vida, que todas viven dentro de mí. Aunque yo funcione en la sociedad, en mi entorno como una persona normal, traigo conmigo una serie de experiencias de trauma que viven en mi subconsciente. Pero hermanos, tenemos remedio para esos problemas del subconsciente. ¿Quién es el remedio para todas esas angustias? Exactamente. ¿Qué dice en Juan 3:16? Vamos a leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, el versículo que más memorizamos. ¿Cuánto nos amó Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién fue que dio a su Hijo unigénito para que nosotros creamos en Él? Dios. Exactamente. Entonces, si nosotros creemos en el Hijo unigénito de Dios y en esa sangre preciosa, ¿por qué vamos a guardar ese resentimiento en nuestro corazón? Sí, pues esa explicación que yo les di de anatomía y más o menos de fisiología es para que ustedes vean, hermanos, que el resentimiento sí nos causa enfermedad, guardar rencor sí nos causa enfermedad. Entonces, el cerebro humano también tiene otra cosita muy peculiar. ¿Saben cuál es, hermano? Nosotros pensamos que estamos mirando hacia nuestros alrededores y lo sabemos todo, ¿no? Nosotros únicamente estamos usando 3% de nuestro cerebro. Y científicos de la categoría de Albert Einstein usó el 10%. ¿Qué pasaba con el 90% del cerebro de Albert Einstein? No lo estaba usando. Lo mismo que sucede con nosotros, el 3%. Sí que la mayoría de esas experiencias que nosotros pensamos que esas ofensas que el hermano fulano me ha hecho, saben, hermanos, que son producto de nuestra imaginación. Porque si yo estoy mirando hacia ustedes, únicamente estoy percibiendo el 3% de lo que está sucediendo aquí en la sala. El otro 97%, pues para mí no existe, porque no lo puedo percibir. Está ahí, pero no existe. Entonces, la mayoría de las experiencias de odio, de rencor que nosotros sentimos por nuestros hermanos, es a consecuencia de que nosotros muy difícilmente percibamos la realidad como realmente es. De modo que la mayoría de esos rencores que nosotros albergamos dentro de nosotros y en nuestro corazón son producto únicamente de nuestra cabecita. Producto de nuestra cabecita, y el enemigo lo sabe muy bien, de modo que él, como tiene tanta inteligencia, tiene un poquito más que nosotros, pero nosotros podemos vencerlo a través de la sangre preciosa de Cristo, que murió, que se dio a sí mismo, el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, para provecho y salvación de todos nosotros. A través de esa sangre preciosa nosotros podemos rehacer nuestra vida, podemos reclamar ese perdón, podemos reclamar esa paciencia que necesitamos, podemos reclamar que Dios saque de nosotros todos esos sentimientos de odio. Él que nos creó sabe cómo hacer todas esas cosas. Nosotros como seres humanos tenemos el entendimiento limitado. Imagínense, hermano, ustedes con 84,000 millones de neuronas aquí en el cerebro y usan nada más el 3%. ¿Cuánto es el 3% de 84? Oh, no son millones, mira, aquí son billones, hermano. ¡Wow! Sí, 8.6 billones de neuronas de todos los millones que tenemos de nuestro sistema nervioso central son los que estamos usando. Y las otras las tenemos, hermano, ¿cómo están ahí? Tranquilitas, no funcionan. De modo que, mire, hermano, como esas neuronas que no estamos usando, son las neuronas que nos están impidiendo, hermanos,
percibir, entender que aquella mirada no fue una mirada de odio, sino que fue producto de mi imaginación y que yo la saqué de contexto. Donde quiero llegar, hermanos, es a lo siguiente, y vuelvo y repito porque la repetición es la madre del aprendizaje. Como no estamos usando todas las células de nuestro cerebro, podemos pensar que este hermano me miró mal, pero fue que yo lo saqué de contexto. Lo he sacado de contexto, él realmente no me miró mal. Entonces ya hemos aprendido algo. Hermanos, ¿ustedes han escuchado hablar alguna vez de las zonas azules del planeta? Las zonas azules. Las zonas azules son una zona muy importante de nuestro planeta. La más cercana que tenemos es Loma Linda. ¿Qué sucede? Le voy a mencionar, en Italia hay una zona azul, en Japón hay una zona azul. Estas zonas azules son zonas en el planeta donde los habitantes viven 90 años o más. Y me llamó la atención una cosa que se practica en las zonas azules. Algo que se practica en las zonas azules. La zona azul más cercana que tenemos es Loma Linda. Miren, 10 cosas leí. Me llamó la atención. La gente ora en las zonas azules o reza, porque los que no saben orar rezan. Sí, tienen una dieta saludable, hacen ejercicio, viven en familia. Y la cosa número 9 que había en la lista, ¿saben ustedes cuál es, hermano? El perdón. Practican el perdón. En las zonas azules de nuestros planetas se practica el perdón, porque el perdón ayuda a la salud. Vamos a volver al cerebro, al sistema límbico, el centro de nuestras emociones. Cuando procesamos la mirada del hermano fulano, ay, este hermano me miró mal, ya le tengo un poquito de odio. Mañana por la mañana mi odio es resentimiento. Todo esto es procesado en el sistema límbico del cerebro, que es el centro de nuestras emociones. Ajá. Pero el sistema límbico no se queda tranquilo. ¿Saben qué hace el sistema límbico cuando procesa una emoción negativa? Rapidito está conectado con nuestros riñones. ¿Qué hay en los riñones? Encima de los riñones tenemos una glándula que se llama suprarrenal. La glándula suprarrenal segrega la hormona cortisol. Cuando estamos aquí, yo mirando al hermano, mira, este hermano me miró mal. Ajá. Vienen mis riñones y segregan cortisol. Cortisol es la hormona del odio, hermano. Cortisol es la hormona que cambia nuestro pH de 7.4, lo pone ácido, lo pone como en 6, el pH de nuestra sangre. ¿Qué sucede con esos pH ácidos? Bueno, ahí vienen las enfermedades todas, cáncer, diabetes, alta presión. La lista es interminable porque el pecado lamentablemente nos ha traído muchas desgracias. Cuando esa hormona cortisol la procesa mi cuerpo, comienzan los achaques, comienzan los dolorcitos. 3 años después, estoy todo el tiempo aquí pensando que este hermano me miró mal. Y 3 años después, Elizabeth tiene un cáncer. Pero ella es vegetariana, ¿cómo le dio ese cáncer a Elizabeth? ¡Wow! Tiene cáncer, pero ese es el rencor que le tengo aquí a mi hermano. Perdóneme que lo use de ejemplo, hermano. El rencor que le tengo aquí al hermano. Sino aquella otra hermanita que desde su infancia está pensando que su mamá la abandonó. Sí, el abandono de una madre es una tragedia inmensa. Mi madre me abandonó, pero ahora soy adventista del 7º día, pero no la puedo perdonar. O sea, la hermanita se enferma de los nervios. Hermanos, el rencor no es una emoción que tenga cabida dentro de nosotros. Somos el pueblo de Dios. Una de las consecuencias que trajo el pecado fue precisamente ese tipo de cosa, ese tipo de odio retenido, que hace 3 años atrás X cosa, que hace 5 años pasó tal cosa, y que eso sí que yo no se lo perdono. Todo eso es fruto del pecado. Hermanos, si hemos sido transformados por la sangre de Cristo, si somos nuevas criaturas en Cristo, ¿por qué albergar rencor? ¿Por qué tener odio en nuestro corazón? Odio, bueno, el odio es todavía una emoción un poquitito más, ¿qué les digo? Manejable que el rencor, porque el odio es pasajero. Lo que odiamos hoy, mañana por la mañana podemos amarlo. Decía mi abuela, un refrán muy coloquial, decía
del odio al amor solamente hay un paso, refiriéndose que supuestamente, a verdad de ella, el odio y el amor eran divididos por una línea y únicamente había que cruzar la línea para estar o del lado del amor o del lado del odio, y todo el que estaba en el lado del odio podía estar en el lado del amor. Eso era el razonamiento que mi abuela hacía de la situación. Todo el que está del lado de odio cruce para la línea del amor. Ese era el razonamiento que ella hacía. Así es que el odio es transitorio, pero el rencor no. El rencor acaba. El rencor es terrible en tu salud. El rencor acaba con tu moral. Entonces, ¿qué sucede con esta hormona cortisol del odio? La hormona es muy mala. Aumenta la frecuencia cardíaca. Cuando segrega cortisol en nuestro sistema, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, queremos salir corriendo, o queremos pelear, o queremos defendernos, queremos respirar más rápido. Así que el cortisol produce en nosotros lo que los científicos llaman la reacción de querer huir. Queremos huir cuando el cortisol se segrega en nuestra sangre. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros vivimos con esa hormona cortisol en niveles altos en nuestro sistema todo el tiempo? Sí, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, hermano, vienen las enfermedades, viene la enfermedad. Entonces, como somos seres humanos, muchas veces tenemos dentro de nosotros cosas que nosotros mismos ni sabemos. Entonces, para eso tenemos la oración, para eso tenemos a Jesús, para que nos sane. Y pues digamos, Señor, sáname. Si alguna cosa hay en mi vida que yo todavía no recuerdo, que vive en mi subconsciente, que me está carcomiendo, que me está enfermando, que puede costarme mi salvación, Cristo, a través de tu sangre, yo reclamo que tú me cures de esa enfermedad, que tú me cures de ese veneno, que tú saques de mí ese rencor y esa emoción negativa inconsciente que yo tengo. Esa debe ser la oración de cada uno de nosotros, hermanos. Entonces nosotros tenemos un privilegio inmenso. Somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios. A ninguna otra criatura se le dio el privilegio de haber sido creado, formado con las manos de Dios. Todo lo que vemos bonito, maravilloso, fue formado con la palabra de Dios. Dios solamente habló y las cosas comenzaron a existir, pero con nosotros Él quiso hacer un trabajo diferente. Él quiso hacer un trabajo especial, crearnos con sus propias manos. Y Él sabe que somos la cosa más preciosa que Dios tiene acá en la tierra. Jesús no murió por los ángeles. Jesús murió por nosotros. Él no murió por las personas que viven por ahí en otros planetas, que por cierto, aunque no haya vida en el sistema solar, sí hay vida en otros planetas. Lo sabemos por los escritos del Espíritu de Profecía. Jesús no murió por ellos no lo necesitaban. El Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo murió por nosotros. De modo que el enemigo sabe que el Cordero murió por nosotros. Entonces el enemigo se encarga de que esas cosas negativas vivan en nuestro cerebro, que le demos vuelta, bloquea nuestras mentes, nos hace cometer errores, nos hace percibir las cosas de manera extraña, nos hace ver las cosas como realmente son. Cuando recuerden, hermanos, que únicamente vemos 3% de todo lo que nos rodea, el otro 97% está ahí, pero nosotros ni lo sabemos. No, que cuando nosotros pensemos en guardar rencor al hermano X o a la hermanita Y, pensemos, bueno, solamente estoy usando el 3% de mi cerebro, el otro 97% lo tengo tranquilito. De modo que voy a tratar de que ese 3% que está jugando con el resto de mis emociones se quede tranquilo, a tratar de concentrarme en el otro 97% que yo no percibo, porque aunque esté ahí, yo no lo puedo ver. De modo, hermanos, una cosa, cuando practicamos el perdón no nos garantiza a ninguno de nosotros que vaya a haber una reconciliación, si es que ha habido realmente un altercado con la persona que nosotros guardamos el pequeño resentimiento. El perdón nunca jamás garantiza
esa reconciliación que tanto deseamos, pero sí nos garantiza una cosa. ¿Qué nos garantiza? Tranquilidad espiritual, tranquilidad mental, para poder ser una persona saludable, para poder ser una persona que no le sube la presión. ¿Cuántos han escuchado, hermanos, que por ejemplo, el fulano estaba sentado ahí en una silla en su casa y recibió una noticia de que un familiar cercano pues tuvo un accidente muy feo? Entonces esa persona, ¿qué le sucede? Ahí tiene un episodio cardíaco y puede hasta morir. Puede hasta morir. ¿Qué sucede con esa persona que sufre una emoción fuerte y puede hasta morir? ¿Qué hormona ustedes creen que se le alborotó en su sistema? Cortisol. El cortisol. Rápidamente me dan una mala noticia. La noticia es procesada por el sistema límbico. Esto es cuestión de segundos, hermanos. Un segundito. Rápido, el sistema límbico envía esa señal de que la hormona cortisol debe ser segregada en nuestro sistema para que el corazón aumente de frecuencia, para que yo tenga deseo de salir corriendo o de pelear y defenderme. Pero hermanos, eso no es lo que Dios quiere para nosotros, que estemos en ese constante agitado estado de ánimo. Dios lo que quiere es que estemos tranquilos, que estemos en paz, que estemos, que aunque vengan las malas noticias, nosotros no guardemos rencor, no queramos salir corriendo, no queramos solucionarlo todo nosotros mismos, sino que confiemos más en el Señor, que confiemos en la sangre de Cristo, esa sangre preciosa que ninguno de nosotros todavía comprende, ese sacrificio inmenso que Jesús hizo por nosotros. Sí, pensamos que fue el Hijo de Dios, que se hizo carne, que se degradó a nuestro estado para poder comprendernos. Pero, hermanos, ese no es el plan de salvación. El plan de salvación vamos a estar estudiándolo por la eternidad en el cielo. El plan de salvación, cómo ese verbo se hizo carne, cómo se hizo carne para habitar en medio nuestro. Ese es el plan de la salvación que lamentablemente ninguno de nosotros no entiende, porque la misma palabra de Dios nos dice que en parte conocemos. ¿Y cuál es la parte que conocemos? Bueno, ya le hemos dicho que solamente el 3% de todo lo que nos rodea. De modo que cualquier teólogo que diga comprender el plan de salvación y que escribió 3 libros del plan de salvación, escribió el 3% del plan de salvación. El otro 97% no nos es dado a conocer, no en esta vida, sino en la vida venidera, la vida que se nos tiene prometida en el cielo, al lado de Cristo. Amén. Pues bien, hermanos, miren, aquí podríamos estar discutiendo del cortisol y de las emociones negativas mucho tiempo, pero realmente lo que yo quiero, hermanos, que ustedes se lleven para su hogar el día de hoy es lo siguiente. Cristo murió por ti. Cada día eres nueva criatura. Tu pasado no importa. No importa, porque si naces cada día es tu nuevo día. Cada día es nuevo, entonces cada día va a ser mejor que el día anterior. Eso es lo que yo quiero que todos y cada uno de ustedes se lleven a su hogar. Y que en el nombre de Cristo, porque sí, aunque sabemos que cada día es nuevo, aunque sabemos que somos nueva criatura, algunas cositas tenemos dentro de nosotros que nos están molestando, que están carcomiéndonos por dentro, que nos causan enfermedad. A través de esa sangre preciosa de Cristo, reclamar la sanidad interna, reclamar la sanidad de nuestra alma, de nuestro corazón, a través de la sangre preciosa de Cristo. De modo, hermanos, que pues a perdonar y a perdonar. Ese es mi mensaje del día de hoy. Amén. Hermanos, el himno para terminar es el himno 254 del Lunario Nuevo, Anhelo ser limpio.
suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria agradeo por fe, oh lávame en blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré, oh lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí, jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame en blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré, oh lávame tú y cual nieve seré. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos por el sábado, tu día de reposo. Gracias damos Señor, porque en tu infinita misericordia has puesto a disposición nuestra recursos de los cuales podemos aprender para poder ser mejores cristianos. Señor, cuídanos y protégenos. Y Padre Santo, por favor, te suplico encarecida y humildemente que si dentro de nosotros tenemos albergado algún poco de rencor o de odio, que tú laves todo eso a través de la sangre de Cristo, a través de esa poderosa sangre, para podernos preparar a ser mejores ciudadanos aquí en la tierra y candidatos del cielo. En nombre de Jesús pedimos estos favores. Amén. Amén.